Listo. Bien, Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes tengan ustedes, todos y cada uno. Aquí estamos nuevamente, esta cita que tenemos de estar con nuestro Señor, alabando, exaltando, pero también de traer la palabra para nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Una vez más queremos hacerles la invitación que nos apoyen yendo a YouTube, a la página Casa de Oración El Betel, y no sé, escuchar alguna de nuestras prédicas y apoyándonos, dándole y suscribiéndose, dándole like, me gusta, dándole like y suscribiéndose a la página. Estamos necesitando 1000, estamos solicitando 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo, entonces estamos contando con su apoyo y con su ayuda. En el nombre de Jesús te pido que nos apoyes. A lo mejor tú ya has escuchado las prédicas que estamos subiendo, ya las escuchaste, pero hay muchas personas que no las han escuchado. Por lo tanto, te pedimos que vayas a la página, que te suscribas y le des like para que llegue el mensaje a otras personas. Bien, vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza. Estamos viendo la carta a los romanos. Es necesario que nosotros leamos esta carta. Muchas veces no la entendemos ni sacamos las doctrinas que hay en esa carta. Cuando nosotros leemos la carta a los romanos, créame que nuestro evangelio viene a ser más completo, viene a ser más hermoso, viene a tener más fuerza, más potencia. Entonces, la carta a los romanos es algo que nos invita de plano a entregarnos a nuestro Señor Jesucristo por sus méritos a ser salvos. Entonces necesitamos conectarnos más con el Señor, buscar más del Señor. Mire, yo tengo deseos desde hace tiempo de sacar una prédica acerca de la sanidad interior. Tengo ganas de sacar una prédica aparte acerca de la guerra espiritual, y otra que tengo en mente muy últimamente es la sanidad del alma. Como ustedes saben, yo he estado enfermo, tengo 11 años enfermo, y pues no tengo mi pie, mis manos, mi vista no la tengo, y yo predico con mi boca, que es mi instrumento que tengo, y mi alma que Dios me ha dado. Entonces, yo tengo una gran experiencia en los hospitales, en estar en el hospital, por las operaciones que me han hecho, por la enfermedad que hemos tenido. Un tiempo me estuve dializando, y estos últimos años me he estado hemodializando. Entonces hemos tenido contacto con mucha gente enferma. Hay gente que tiene tumor, hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene artritis, hay gente que tiene diabetes, hipertensión y un sinfín de enfermedades que hemos visto a través de el tiempo que hemos estado en los hospitales. Imagínese usted 11 años yendo y viniendo al hospital mínimo 4 veces a la semana. Entonces nos hemos podido dar cuenta de esa gente que está enferma o que estamos enfermos, y dado cuenta que es muchas veces causa de la enfermedad
mucha gente tiene preocupación, gente que está preocupada por su pasado y está atada en el miedo, en el temor, está atada. Fue gente despreciada, fue gente abusada, fue gente lastimada, y en ellos no ha habido un perdón. No ha habido un perdón. Por lo tanto, hay personas que viven recordando el pasado. Y yo quiero hacer esta prédica de sanidad del alma para decirles que la única forma de ser librado es perdonando. Y si tú has hecho algo malo y tienes remordimiento de lo que has hecho malo, bueno, es arrepintiéndote. Si te hicieron y te lastimaron, tú tienes que perdonar. Si tú has lastimado y has hecho cosas que no confiesan el nombre de Jesucristo, bueno, la forma de ponerse a cuentas es arrepintiéndonos. Y te puedo decir que hemos visto muchas personas sanar cuando se arrepienten o cuando perdonan. Ese es un modo de sanar. Entonces, ¿qué te quiero decir? El pecado muchas veces es el que nos lleva a la enfermedad, nos traslada a la enfermedad. Cuando tú lees la carta a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pablo nos pone una joya en el capítulo 1 y nos dice: porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando habla la palabra salvación, habla en general: salvación del alma, salvación de la enfermedad, salvación de nuestros cuerpos, salvación de nuestra vida conyugal, salvación de nuestra vida social, salvación de nuestra... O sea, es un término general. En el tiempo que llevamos pastoreando, hemos visto mucha gente pasar por la iglesia, hemos ministrado muchas personas y nos hemos dado cuenta que muchas personas vienen a la iglesia porque no tienen, o porque nada más venían por salud, o porque nada más venían porque el hijo o la hija andaba mal, y ya cuando están medio bien, ya no vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca entendieron lo que es el pecado, nunca entendieron lo que es el Evangelio. Entonces, en el capítulo 3, que nos corresponde hoy estudiar, vamos a ver al apóstol Pablo poniendo una manta. ¿Ustedes alguna vez han ido por ahí a las joyerías? ¿Alguna vez ustedes han visto personas que andan vendiendo oro, plata, incluso joyas, relojes? ¿Y ustedes han visto en qué las envuelven? En una manta negra, ¿no? Sí, más cuando es oro. Así es, cuando es oro, cuando son diamantes. ¿Y alguna vez han ido a una joyería y tienen los estuches, y el estuche tiene un fondo negro o ya sea azul, y en esos estuches están los anillos y están las medallas, están las esclavas y todo lo que es de lujo, ¿no? Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué en un manto negro? ¿Por qué en un manto azul? ¿Por qué el fondo de los estuches siempre es negro? ¿Se ha preguntado por qué? Para que resalte la joya. Para que resalte la joya. Así es. Si el anillo que vas a comprar de casualidad trae
piedra preciosa, bueno, va a resaltar más con el fondo oscuro. Y te estás dando cuenta que estás comprando, ¿qué? Una joya. Si yo le pusiera un manto blanco o amarillo o qué sé, algún color resaltante, ¿qué cree que pasaría con el oro en un manto amarillo? No sé. No va a resaltar, se va a perder su lujo, ¿verdad? Hay anillos que ahora tienen figuras y pues se va a perder la figura. Entonces, en el capítulo 3 de Carta a los Romanos, lo que vamos a ver es cómo el apóstol Pablo está poniendo un fondo a los que nos va a decir al final del capítulo 3. O sea, nos va a volver a hablar del Evangelio, pero antes de hablarnos del Evangelio, nos está hablando del pecado. Nos tiene que hablar del pecado, para que nosotros podamos comparar al pecado con el Evangelio. Por cierto, la prédica de hoy se llama La perla de gran precio, que es el Evangelio. Y antes de empezar esto, quiero llevarte a Mateo capítulo 13, versículo 45, y vamos a leer versículo 46. Únicamente 2 versículos, donde vamos a ver precisamente esto, la perla de gran precio. 13, versículo 45 y versículo 46 del Evangelio según San Mateo. Es nuestro Señor Jesucristo dándonos una parábola acerca de una semejanza a lo que es el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que aprender a interpretarla. Si nosotros no aprendemos a interpretar esta parábola, no sabremos lo que es el Evangelio. Y muchas veces estaremos en el Evangelio, pero no lo vamos a disfrutar al 100%. No vamos a poder disfrutar lo que es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, vamos precisamente a esta parábola. ¿Cómo dice? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es semejante a un mercader que halló, ¿qué? Una perla preciosa. Una perla preciosa. Y fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo dio con tal de adquirir esa perla. Para poseerla, para tenerla. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor Jesucristo? Que el reino de los cielos es como un diamante en bruto. Un diamante gigante, precioso, que nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A apreciar. Yo tengo que aprender a apreciar ese diamante, esa nueva vida, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Me entienden? ¿Qué es el Evangelio? Y dice en el capítulo 1 del libro de los Romanos, 1:16, porque no me arrepiento del Evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo ahí? Está exaltando al Evangelio. Dice, porque es poder de Dios. ¿Y para qué es poder de Dios? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al que no es judío. La Biblia dice en la Reina Valera al griego, pero se refiere al mundo de ese entonces, que eran los griegos y que ahora son las naciones. Todo aquel que cree en el Evangelio tiene poder para salvación en el área
que tú quieras, en el área que tú gustes. Pero nosotros tenemos que buscarla generalmente. Generalmente. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos, los que van a tercero y cuarto paso, ¿a qué van a ese lugar? Van a buscar ¿qué? Ayuda para dejar de beber. Y sí, algunos salen y ya no beben por las terapias que les dan, pero únicamente fueron ¿a qué? A buscar ayuda para dejar de beber. Pero ¿qué tal con el cigarro? ¿Qué tal con el corazón amargado? Con un corazón de maldición. Nada les gusta, nada les parece. Por lo regular son biliosos, enojones, con todo el mundo se enojan. Entonces recibieron ayuda en un área, pero no recibieron ayuda en las demás áreas de su vida. Ahora, el apóstol Pablo nos promete que el Evangelio es poder para salvación en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esta es la importancia que el Señor Jesucristo le da cuando dice, es como una perla preciosa. Es una perla preciosa que te va a ayudar a salir de todo, la pobreza. Pobreza espiritual, pobreza económica, pobreza familiar, ponle el título que quieras. A veces hasta nos va a ayudar a salir ¿de qué? De la religiosidad. Y eso es lo que nos está explicando en el capítulo 2 el apóstol Pablo, que estuvimos viendo hace 8 días. Yo te pido en el nombre de Jesús que vayas a ver la prédica que tuvimos hace 8 días, cuando estuvo hablando acerca de la circuncisión. Estuvimos mencionando la circuncisión del corazón y la circuncisión en lo físico. Y vamos a continuar viendo en el capítulo 3 acerca de que Pablo está hablando a los judíos que están en Roma, ¿verdad? Para que crean en el Evangelio. Entonces, vamos a creer que Pablo está hablando con ellos, con los que están en Roma. Recordemos que esta carta fue escrita en Corinto y fue llevada a Roma. Entonces, vamos a creer que Pablo está platicando con los judíos que están en Roma y que los judíos de Roma le están contestando. Vamos a tener alguien imaginario con el que Pablo está platicando en su carta y les está respondiendo. Bien, vamos a continuar y dice el 3.1. ¿Cómo dice el 3.1? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha? Es una continuación de lo que estuvimos viendo en el capítulo 2, ¿verdad? Donde Pablo le dice que el judío que es circuncidado y que no obedece la ley, de nada le sirve ¿qué? La circuncisión. Pero el que no es circuncidado y obedece la ley, le cuenta como circuncisión. ¿Por qué? Porque obedece la ley. Entonces, nos está hablando acerca de la ley y de la circuncisión. Algo que todos nosotros debemos obedecer, que es la ley. Yo les hablé de 2 tipos de ley: la ley escrita y la ley oral. Los rabinos de aquel entonces acostumbraban a explicarle al pueblo lo que no entendían acerca de la ley escrita. Y hay cosas que no vienen escritas en la ley. Entonces, es muy importante que alguien nos la explique, ¿verdad? Que nos la explique. Nosotros, los gentiles, por lo regular, no entendemos la ley porque no nos fue dado a nosotros la ley. La ley le fue dado al pueblo judío. Y esa es una bendición que tienen, de que se les dio ¿qué? La ley, para que obedecieran la ley. Hay muchas prédicas acerca de este tipo. Por ejemplo, muchos dicen que cuando salieron de Egipto, salieron con una mente de esclavos.
y se los llevó Moisés por órdenes de Dios al desierto. ¿Para qué? Para cambiarles la mente de esclavos, para que puedan ser libres, para que puedan ser amos, para que puedan tener autoridad. Dios lo que quiere es que tú tengas ¿qué? Autoridad sobre todas las cosas. Entonces, el pensamiento que dicen de que el pueblo era un pueblo esclavo, cuando Dios les da la ley, cuando llegan al monte y Moisés sube al monte, el pueblo no quiso subir con él y le dijeron: ve tú y dile a Dios que te diga qué tenemos que hacer. Y entonces Moisés sube al monte y Dios les da el decálogo, 10 mandamientos. ¿Para qué? Pues para que obedecieran. Como eran esclavos, se cree que tenían que obedecer. Entonces Dios iba a ser el amo, el Señor, y ellos los siervos. Ellos iban ¿a qué? A obedecer. Y por un momento, por un tiempo, pues obedecieron la ley, caminaron con Dios, anduvieron con Dios, pero llegó el momento en que se olvidaron de Dios y se olvidaron de la ley. Ellos tenían la obligación de manifestarles al mundo que Dios existe, que Dios es real y que Dios habla, y que ellos iban a tener una conducta, se iban a comportar de tal manera que iban a contagiar a todo el mundo. Pero no obedecieron por un tiempo, pero por otro tiempo se olvidaron de la ley, de tal forma que pues Dios los aisló. Dios los aisló. Entonces es Pablo hablando con los judíos que están en Roma, y ellos dicen: bueno, pues entonces ¿qué ventaja tiene de que seamos judíos? De que seamos circuncidados, si Dios nos ha aislado. Y Pablo contesta en el versículo 2, le dice, ¿cómo dice? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bien, a ver, ahí está Sharon. Sí. ¿Tiene su Biblia? Sí. A ver, explíquenos en esa Biblia que es más sencilla. ¿Cómo dice? Desde el principio, desde el 1. ¿Desde el 3? 3:1. 3, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es entonces la ventaja de ser un judío? Si yo soy circuncidado y Dios no me toma en cuenta mi circuncisión, ¿no? Es lo que están preguntando. Luego, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? ajá, ¿vale la pena circuncidarse? Claro que sí. Dice, entonces, acuérdense que tenemos que gente imaginaria que se está imaginando a Pablo que le están preguntando esto. Bueno, ¿y tiene algún valor la circuncisión? Claro que sí, dice Pablo. Les contesta Pablo entonces, ¿no? Claro que sí. ¿Qué dice? Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. En primer lugar, Dios les dio la ley, les dio la palabra, les dio la revelación de que Él es Dios. De que Él es Dios. Si ustedes van a la prédica anterior, capítulo 2, la primera parte, hablamos de que Dios se reveló a ellos por medio de en Egipto, por las plagas. Se manifestó a ellos en el desierto, dándoles agua, una nube que les cubría del sol, una nube en una columna de fuego que les iluminaba en la noche, y tantos milagros que hizo Dios en el desierto. Vaya usted a ver la primera parte de capítulo 2. Entonces, Dios se manifestó al pueblo en muchas formas y en muchas maneras.
Pero luego dice el 3, ¿qué dice? Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Dios también será infiel. O sea, el pueblo dejó de creer en Dios. El pueblo dejó de creer en Dios. Cuando vas a la librería cristiana hay algunos letreritos ahí que me gustan. Y hay uno que una vez vi que dice, si tú no crees en Dios, o si tú no dejas de creer en Dios, Dios no deja de ser Dios, pero tú dejas de tener bendición. Tú dejas de tener bendición cuando dejas de creer en Dios. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, si algunos fueron infieles, si algunos dejaron de creer en Dios, por eso Dios dejará las promesas de Dios. O sea, Dios dejará de ser Dios porque algunos dejan de creer en Él. No. ¿Qué dice en tu Biblia, Lilia? 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Ok. ¿Qué quiere decir esto? A ver en tu Biblia, Sharon. 4. Sharon 4. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Aun cuando todos sean mentirosos. O sea, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Aquí nos está hablando acerca de la mentira. Te invito a que vayas a ver nuestra prédica que hablamos acerca de la mentira y de la verdad. ¿Por qué prediqué esto? ¿Por qué? Porque el apóstol nos va a confrontar con nuestra realidad. Y nuestra realidad es pecado. Por lo regular es pecado. Yo les hablo acerca de los que hemos visto en los hospitales, que estamos enfermos, y muchas veces es por causa del pecado, del rechazo, de que fuimos personas que fuimos abusados, golpeados, nos gritaban y fuimos gente traumada. Ahora, ¿qué ganamos con esto de estarnos acordando? Nada. El pasado, si tú te acuerdas del pasado, no vas a poder borrar nada. El pasado ya es ¿qué? Ya es pasado. Y no vas a poder borrar nada. Ahora, por causa del pasado no puedes vivir el presente. No puedes vivir el presente. Entonces tú no te puedes estar acordando del pasado. Tú lo que tienes que hacer es ¿qué? Perdonar. Ahora, si tú pecaste, si tú hiciste cosas malas, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte y no estarte acordando del pasado. Cuando Dios te perdona todo lo que hiciste en el pasado y todas las cosas vienen a ser hechas nuevas. Por lo tanto, ahora tienes que caminar hacia el futuro, pero tienes que aprender a vivir el presente. Esa es la importancia del Evangelio, de que tú tienes una vida presente que te va a trasladar hacia el futuro. Ahora, ¿qué es el miedo? ¿Ustedes saben qué es el miedo? ¿Amor de Dios? No, miedo normal. Pues miedo. ¿Pero qué es miedo? ¿Alguna vez lo han interpretado? Pues Miedo a algo que puede suceder. O sea, estás teniendo miedo porque no sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar al rato. No sabes qué te puede salir al rato. O sea, todavía no te sale, todavía no te espantan y ya tienes miedo. Antes de que sucedan las cosas, tienes temor. O sea, le tienes miedo al futuro. Tienes miedo al futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a confiar en Jesús. Aprender a confiar en Dios. Entonces no vas a tener miedo al futuro. El miedo se tiene que ir. ¿Por qué? Porque tú tienes a alguien contigo que es poderoso.
Entonces tú no tienes por qué temer, tú no tienes por qué tener miedo. Tienes que caminar hacia el frente. Es que a lo mejor me sale esto, me sale aquello, me sale el otro. Nada, no te va a salir nada. Y aunque saliera, tienes poder y autoridad para reprenderlo. Entonces, Pablo está hablando acerca de nuestra condición. Está hablando primeramente ¿a quiénes? A los judíos primeramente. Y también a los que no son judíos. Les está poniendo ¿qué? Una cortina. Le está poniendo esa manta negra que decíamos de las joyas. Le está poniendo ¿qué? Una manta negra. El pecado es negro. Es oscuridad. Entonces le está diciendo, sea hombre mentiroso, todo hombre mentiroso, y Dios sea verdad. Acuérdense que la mentira es oscuridad y la verdad es luz. Dios es luz. Entonces nosotros tenemos que caminar ¿qué? En la luz, y tenemos que quitar toda oscuridad. Tenemos que resplandecer en la oscuridad. ¿Qué dice el 5? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Si la injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que ponemos una manta y ponemos las perlas preciosas, o ponemos el oro, o ponemos la plata en esa manta negra. Si esa manta negra sirve para resaltar lo precioso, es lo que está diciendo el judío, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué si lo malo que hacemos hace resaltar el amor de Dios, hace resaltar la gloria de Dios? Entonces, ¿por qué Dios nos castiga si servimos para que Él sea exaltado? ¿No? Es lo que está diciendo este hombre. Entonces, ¿por qué Dios nos castiga si nuestro pecado hace que tú seas exaltado? Aquel versículo que dice, mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No? ¿Está bien ese hombre? Pues entonces, Padre, ¿por qué nos castigas? ¿Por qué nos pruebas? Si mi pecado, si mis errores hacen exaltar tu gracia, hacen exaltar tu amor. A ver, ¿qué dice Pablo? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? De ninguna manera. Esa tela negra lo que hace es exaltar el pecado. En otras palabras, la ley fue hecha para exaltar el pecado, para que nos demos cuenta que estamos ¿qué? Pecando. La Biblia dice, no matarás. Y tú matas, te das cuenta de que estás haciendo mal, ¿no? No codiciarás. Cuando yo estoy codiciando, la ley me dice que yo estoy haciendo mal, ¿no? Que yo debo de obedecer, por ejemplo, las fiestas. Yo debo de exaltar ¿qué? Las fiestas. Debo de exaltar el nombre de Dios. Y cuando no lo estoy haciendo, yo sé que estoy en pecado. ¿Por medio de qué? De la ley. Lo que la ley me dice que no haga, eso no debo de hacer. Eso debo de hacer. Entonces, la ley es un manto que me está diciendo lo que estoy haciendo mal. La ley fue para que me dijera que estoy pecando. Eso es lo que está diciendo Pablo. A ver, ¿qué dice el 7? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó sobre su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Si la mentira del hombre es el manto para exaltar la gracia de Dios, la verdad de Dios, entonces ¿por qué me toman por pecador? Es lo que está diciendo este hombre, ¿no? Pero fíjate que ahí nos justificaríamos todos. Entonces nadie sería pecador. ¿Por qué? Porque pues Dios va de todas maneras a exaltar su gloria, a exaltar su reino, a exaltar su bondad.
¿Qué dice 7? Eso. ¿El Pero 8? si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún no soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Haremos males para que vengan bienes? O sea, ¿nos portaremos mal para que Dios se sea exaltado? ¿Qué dice? ¿Qué sigue? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Todos están bajo qué? Pecado. Judíos y Gentiles. es lo que estuvimos viendo en el capítulo 1, capítulo 2 y es lo que estamos viendo en esta porción del capítulo 3, del 1 al 8. Sigue Pablo diciendo, judíos y gentiles estamos bajo maldición. Somos pecadores. Somos pecadores. Y ahora vamos a ver lo que dice el 9. Es 9. Ahora vamos a ver lo que dice 10. Del 10 al 20, vamos a hacer algo así como una radiografía del judío y también del que no es judío. Del que no es judío. Pablo nos va a decir la condición del hombre actual. Del hombre actual. Y tú que me estás escuchando a través de las redes, quiero que pongas atención y que me digas, no, yo no soy así. Por ejemplo, dice, vamos a ir despacio. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. El Dalai Lama, ¿será justo? ¿El Papa será justo? No. ¿Los cristianos somos justos? No. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Nadie es justo. Luego dice, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Fíjense, los judíos hacían ritos. Pero en Isaías, Dios dice, por medio del profeta Isaías, hastiado estoy de sus sacrificios. Hastiado, estoy harto de sus sacrificios. Porque no buscaban a Dios de corazón. ¿Tú crees que con que vayas a la iglesia, con que ores, con que ayunes, crees que con eso estás buscando a Dios verdaderamente? No. No, muchas veces nada más es para apaciguar nuestra conciencia de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. No hay quien busque a Dios. Una verdadera persona que busque a Dios, no. Por eso dice que sea todo hombre mentiroso y Dios permanezca fiel. Dios no, porque tú no crees en Él, va a dejar de ser Dios. O también se va a portar infiel, ¿no? Él soltó promesas y las promesas que Dios hace las cumple. Ahora, dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. David en el Salmo 51:4 dice, bienaventurado el hombre cuya Dios no tome en cuenta sus iniquidades. Fíjense, bienaventurado es aquel hombre que Dios no tome en cuenta sus pecados o que perdona sus pecados. Qué tremendo, ¿no? Luego, no hay quien busque a Dios luego. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Todos se desviaron, cada quien agarró por su propio camino. El profeta dice,
que para el hombre todos los caminos le parecen rectos, pero su final es camino De muerte. de muerte. Entonces cada quien agarra por su camino, cada quien agarra su onda. A unas se hicieron inútiles, o sea, inútil quiere decir que no es útil para Dios. No es útil para Dios. Hoy en día, cada quien agarra su camino. Hoy en día cada quien agarra por su lado. Y aunque en la iglesia hay planes, aunque en la iglesia hay proyectos, no, cada quien hace lo que quiere. Y camina para donde quiere, como mejor le parece. Es lo que está diciendo el apóstol. Aquel entonces, ahora, no hay mucha distancia. Luego, No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, la Biblia dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Te es pecado. Hay personas que están mendigando en el metro, en algunos lugares donde hay mucha gente. ¿Y cuál sería nuestra obligación de nosotros al tener la bendición de Dios? Apoyarlos, ¿no? Tener de ellos misericordia, como Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros deberíamos de tener misericordia. Pero ¿saben qué hacemos? Les damos la vuelta. Y yo he visto gente que hasta les grita, quítate, no estorbes, haz nada. Oye, ellos están ganando la vida como pueden. ¿Y tú que según tienes a Dios? No, no lo hacemos. No lo hacemos. Allí en el hospital donde estamos, hay personas que luego no llevan ni para comer, con trabajos se transportan para llevar a su enfermito a hemodializarse. El transporte para transportar a una persona enferma. Entonces a veces con trabajos llegan al hospital y la gente llega sin comer. Había una señora que lo único que hacía era tomar té y pan y así la llevaban a hemodializar, sabiendo que la hemodiálisis desgasta el cuerpo. Y a veces yo llegaba y comíamos con mi esposa ahí en la cocinita y a veces no me comía yo el guisado y le decía yo, pues guárdamelo y ahorita que salga me lo como. A veces salía yo y le decía a mi esposa, mi guisado no está. ¿Te lo comiste? No. ¿Y qué hiciste con él? Se lo di a fulanita de tal. Está bien. O había otros que nos pedían alguna ofrenda para poder comer y le decía, pues dales, porque ese es el ministerio del cristiano, apoyar al que no tiene. Nosotros no tenemos, nos apoyan, y de lo que nos apoyan, ¿qué creen que hacemos? Muchas veces bendecimos a otros. La mayoría de veces bendecimos a otros. Nosotros le hemos tenido que pedir perdón a Dios porque a veces tenemos nuestro diezmo para llevar a la iglesia, pero sabemos que fulano o sultano o melgano está en el hospital y que ya tiene 2 o 3 días ahí y que no ha comido, y en vez de llevar nuestro diezmo a la iglesia, se lo llevamos a esa persona y le tenemos que pedir perdónanos, Señor, pero pues esta persona necesita. Y tienen familiares, pero hay familiares que no apoyan.
Y no apoya porque es natural de lo bueno, aunque también nos corresponde a nosotros, que ahora tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no apoyamos, no damos, tenemos miedo a quedarnos sin dinero. Luego, ¿qué dice? Y luego, ¿qué dice? Con su lengua engañan. Serpiente, lengua de serpiente, que tienen veneno. Cuando dice esto, ¿de qué habla? Bueno, pues de que el hombre es mentiroso, es envidioso, codicioso, maldiciente. La Biblia dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. La Biblia dice que en nuestra boca tenemos poder. Poder. Cuando tú hablas chismes, cuando tú hablas mentiras, cuando tú maldices, en tu boca tienes veneno que va a matar a otros. Con tus groserías lastimas a otros y los hieres. En vez de que des testimonio de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, los lastimas, los hieres, y ya después no quieren nada con Dios, porque dicen: si así como tú eres, así voy a ser yo, mejor déjame como estoy. ¿Qué es lo que está tirando? Veneno. De nuestra boca a el recto es un tubo. Entra el alimento, sale el alimento ya desechado. Pero como tú tienes veneno en la boca, o sueltas veneno en tu boca, maldiciones, mucha gente tiene cáncer en la faringe, tienen hernias, en el estómago, en el intestino grueso, colitis en el intestino delgado, y viene primero gastritis, viene después colitis, luego viene diabetes, y muchas veces termina en cáncer de colon, por lo que tienes en la boca, el veneno. Por eso debes de tener cuidado cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas. La enfermedad viene por pecado. Pecado que está en tu boca, porque no te fijas en qué hablas. La Biblia dice que vamos a dar cuentas aún de las palabras, por cada una de las palabras que hablamos. Palabras ociosas. Y así como debes de tener cuidado de tu boca, debes tener cuidado de tus pensamientos también. ¿Cuánta gente morbosa hay en el mundo que se hacen ilusiones en su mente? Dios dice que esas personas son adúlteras, porque ya adulteraron en su mente, ya adulteraron en su corazón. Por eso, Señor Jesucristo habla de las almas adúlteras, ojos adúlteros. Y por eso nuestra alma muchas veces está enferma. Por eso tú tienes que acudir a el arrepentimiento. Debes tener cuidado. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Una radiografía. Su boca, su lengua, serpiente de áspides. Tienen veneno. Y ese veneno va a dañar primeramente tu cuerpo. Y después vas a lanzar maldición sobre la gente. Y si tú lanzas maldición sobre un cristiano,
¿Sabes qué va a pasar con esa maldición? Se te va a regresar. No vas a tocar al cristiano, se te va a regresar. Y por eso tanta gente enferma. Los hospitales llenos. Llenos. Por eso quiero hablar de este tema. Primeramente Dios, a ver si se puede. El próximo sábado. Sanidad del alma. Y dice el apóstol, sigamos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahí está la cosa. Su boca está llena de ¿qué? Maldición y amargura. Mucha gente amargada por el pasado que vivió. De maldición porque nada le gusta, nada le parece, todo está mal. Y luego sus pies se apresuran para derramar sangre. Quieren derramar sangre, quieren golpear a la gente. Es que dijo esto, vamos a ver. Es que dijo aquello, vamos a ver de qué se trata. Oiga, no. Luego, en ese reclusorio. Luego fui al reclusorio Oriente. 12,000 personas ahí. Fui al reclusorio que está aquí en Molino de las Flores. Oiga, un mundo de gente, tantísima gente. ¿Cómo es posible que tantísima gente esté encerrada porque se porta mal? No son dignas de ser libres, de estar en la sociedad abiertamente pecados. Entonces, la sociedad no los puede tener afuera, tiene que tenerlos encerrados porque son peligrosos. Pero muchísima gente. Ahora, ¿cuántos reclusorios habrá en la República? Y todos llenos, sobrepoblados. Me he informado que hay gente que tiene que dormir amarrada a los postes porque no hay lugar para que se acuesten. Pero están pensando en salir de la cárcel. ¿Saben a qué? A seguir haciendo mal. Así es la condición del hombre, pecaminosa. ¿Qué más? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre. La ley fue hecha para conocer cuál es lo malo. Primeramente al judío. ¿A quién se le dio la ley? Al judío. Pero ellos tenían que transmitirnos la ley y decirnos, miren, esto es malo, miren, aquello es malo, no lo hagan, y darnos testimonio. Pero no nos dieron testimonio, antes bien se olvidaron de Dios y de la ley. ¿Por qué digo que se olvidaron de la ley? Porque la ley habla de Jesucristo. Y ellos alaban, adoran, exaltan a Moisés, pero no. La esencia de la ley es que el Señor Jesucristo venía a redimir al mundo. Se olvidaron de Dios. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios en ellos. Cada quien camina por su camino. Tan divididos como están hoy en día. Regados por el mundo. Cada quien por su lado. Cada quien buscando dinero, dinero, dinero. Al Dios dinero. Y a Dios se olvidan de Él. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y con una parte de la ley que violes, violaste toda la ley. Entonces no hay quien sea salvo por la ley. No lo hay. No lo hay. ¿Qué está haciendo Pablo? Está poniendo ese manto negro. Ese manto negro, el pecado. Todos somos pecadores. Todos somos
pecado. Todos le hemos fallado a Dios. No hay ni uno, ni siquiera uno. Pero es que el pastor, es que el apóstol, es que el profeta. La Biblia dice ni uno. Es que el papa, es que el sacerdote, es que el obispo, ni uno. Es que el rabino, es ni uno, dice. Esa es la condición del hombre. Esa es una radiografía. Hablando de radiografías, cuando te vas a sacar una radiografía en el hospital, es un fondo negro. Por ejemplo, a mí me ponen atrás en la espalda, me ponen una tabla que viene a ser el fondo negro para que sobresalten pues, mis huesos, mis órganos, cuando toman la radiografía, y ahí van ahí va a sobresalir lo malo. Así es la ley, para que sobresalga ¿qué? Lo malo, y yo debo de entender que hay pecado en el mundo, y que quizás yo también soy pecador. Yo también soy pecador. Entonces, el pecado tiene que sobresalir. ¿Para qué? Para tratar con él. Si tengo que arrepentirme, tengo que arrepentirme. Si tengo que pedir perdón, tengo que pedir perdón. Si tengo que perdonar, tengo que perdonar. Para poder vivir un presente, para poder vivir una nueva vida. ¿Y qué dice después? Ya llegamos al 20, ¿no? Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada, hablada por Dios, por la ley y por los profetas. ¿Vinieron a hablar de qué? De justificación. Que Dios tiene la justificación, que Dios tiene la propiciación, tiene el mejor remedio para borrar esta condición del hombre pecador. ¿Qué dice? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como no judíos, tanto judíos como todas las naciones, hemos pecado. Y la justificación está en el Señor Jesucristo, por medio de la fe, por medio de la creencia, por medio de la esperanza. Nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la ley, que Dios iba a traer justificación. ¿Dónde se encuentra la justificación? En la cruz del Calvario, con su Hijo Jesucristo. Toda la ira de Dios por causa del pecado que nos está mostrando Pablo fue calmada en la cruz del Calvario. Todo castigo que tú y yo merecíamos fue pagado. Fue pagado en Cristo Jesús. Ahí Dios sació toda su ira, todo su enojo con el judío y también con el no judío. Ahí pagamos todos los que creemos nuestro pecado. Ahora podemos caminar libremente, por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay gloria de Dios en un hombre que no está arrepentido. No hay gloria de Dios en un hombre que no ha perdonado. Por eso tanta enfermedad. Por eso tanta pobreza. Tanta escasez. ¿Qué debemos hacer? Creer en la justificación de Dios. Aquí hay doctrina. La justificación de Dios se cumple en la cruz del Calvario, con el Señor Jesucristo derramando su sangre en propiciación. ¿Qué es propiciación? En pago. En pago por nuestros pecados. ¿Se acuerdan que en el arca del pacto estaba una caja
Y esa caja tenía la ley, tenía la vara de Aarón que reverdeció, o sea que tenía autoridad aún sobre las cosas naturales y sobre la naturaleza, porque reverdeció sin estar plantada, y sobre el maná que Dios le dio al hombre en el desierto. Allí estaban las cosas de Dios, la palabra, para que el hombre sea justificado por la palabra, la autoridad y el pan, la vida. Y arriba de esa caja había una tapa. Y arriba de esa tapa había unos querubines, y en medio de esos querubines aparecía la gloria de Dios, Shekinah de Dios. Pero esa tapa, ¿qué representa? La propiciación. Así se llama, la tapa de la propiciación. Que tapa lo que Dios nos dio, la ley, la autoridad y el pan, de la presencia de Dios. Pero ¿por qué se manifestaba entonces la presencia de Dios arriba de esa tapa? Bueno, porque en esa tapa el sacerdote de la propiciación es el pago, su sangre es el pago por tu pecado y por mi pecado. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está resaltando el evangelio, la perla de gran precio. Le está poniendo un manto oscuro que es el pecado, y está sobresaltando el evangelio, la justificación en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue calmada en la cruz del Calvario cuando se derramó la sangre. Y ustedes deberían de pedirle a Dios revelación de lo que fue martirio, el martirio que sufrió Jesucristo. Molido fue, dice la Biblia, por nuestros pecados. Molido, herido por nuestras rebeliones. Y Él llevó todas nuestras enfermedades, o sea, todos nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Pero no fue cualquier castigo. Fue un castigo terrible que tuvo que soportar. Y ahí Dios calmó su ira. Esa es la justificación. Y la sangre que fue derramada es la propiciación. Es el pago por tu pecado y mi pecado. Por eso ahora debemos resaltarlo, platicarlo, decirle a todo el mundo que somos libres de la justicia de Dios, por cuanto Cristo pagó por nosotros. Somos libres del infierno, del castigo eterno, porque hubo alguien que nos amó y que pagó por nosotros. Ahí está resaltando la joya de gran precio. Entonces, ¿qué es la perla de gran precio? El evangelio. Pero muchas veces caminamos como si no fuéramos salvos, dice Pablo, cada quien por su rumbo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ahora entiendes la orografía que nos está poniendo Pablo? ¿Por qué lo está diciendo? Los salmos lo traen. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo Pablo? La ley contra el evangelio. En la ley todo el mundo muere. En el evangelio todo aquel que cree se salva de una muerte eterna, del infierno, de una condenación eterna. ¿Cómo no exaltar el evangelio? Por eso Pablo dice, porque es poder de Dios. No me avergüenzo. Acuérdense que Pablo era ¿qué? Judío.
era judío, conocía las leyes a la perfección, obedeció la ley oral y la ley escrita. Aunque lo acusaban de que estaba violando la ley, es que está violando la ley, es que viene contra la ley, es que viene contra nosotros, no viene contra nosotros. Pablo tuvo un encuentro cuando iba rumbo a Damasco a traer gente que no estaba guardando la ley y la iba a traer para que la lastimaran, para que los encerraran, incluso para que los mataran. Y tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que quedó ciego, que cayó al suelo. Nosotros, cuando nos demos cuenta de nuestro pecado, tenemos que caer ¿a dónde? Al suelo, y caer de rodillas y decir: ¿quién eres, Señor? Revélame quién eres, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Y saben cómo quedó Pablo? Ciego, dice el 9 del libro de los Hechos. Quedó ciego, esa era su condición verdadera. Estaba ciego en lo espiritual. Y Dios le mostró su condición. ¿Sabes qué? Está ciego, Pablo. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? Dejarse guiar. La Biblia dice que lo tomaron de la mano y lo guiaron. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dejarnos guiar por la gente que sabe y que conoce el Evangelio. Dejarnos guiar por ellos, por el pastor, por el maestro, por el profeta, por el evangelista, por el apóstol. Dejarnos guiar a lo que ellos han recibido, la revelación que tienen. ¿Para qué? Para que nos guíen y nos lleven de la mano, porque nuestra condición en pecado es ceguera absoluta. Y conste, era un rabino. Pablo era un rabino. Rabino Saulo. Y fue guiado por los cristianos de la mano y lo llevaron a un lugar donde estuvo 3 días sin comer, en ayuno, en oración, buscando qué le había sucedido, hasta que Dios habló a un cristiano sin fama, sin que nadie lo conociera demasiado, Ananías. Pero Dios lo conocía y le dice: Ananías, ve, hay un hombre que quiero que le vayas y le pongas las manos para que recupere la vista, para que vea el mundo espiritual, para que reconozca a Jesucristo, porque ese hombre me es útil. Dice Pablo: todos nos hicimos inútiles, no hay quien hiciera lo bueno. Y ese Pablo iba a ser útil. Cuando tú recobras la vista, cuando tú sabes quién es Jesucristo, cuando sabes qué es lo que hizo en la cruz del Calvario, entonces tú eres una persona útil. Pablo iba a ser útil, pero primero tienes que dejarte llevar de la mano. La gente dice: es que juzgan mi modo de vivir. Si yo siento que vivo bien. No, no vives bien. Te tenemos que poner un manto para que veas lo que es el pecado y para que resaltes la belleza del Evangelio. Lo que Dios quiere que tú seas: una persona útil, que camines en el camino, que vayas por el camino recto, camino de vida, camino de salvación. Hay tantas cosas que tenemos que predicar. Tengo la prédica de la mentira. ¿Saben que la mentira lleva a la muerte? No, nos tenemos que quitar la mentira. Dejemos de ser mentirosos, porque eso conduce a la muerte. La Torah dice que no debes estar chismeando entre el pueblo. Entre el pueblo de Dios no debe haber chismosos.
Eso dice la Torah. Y Pablo le está diciendo a los judíos, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, Dios verdadero, Dios verdad. Jesucristo es la verdad y debemos de caminar en verdad y no en mentira. Ya párele, vea esa perla de gran precio que es el Evangelio, tómele valor, tómele sentido, empiece a amar su vida espiritual, a querer su vida espiritual. Sea humilde, sea sencillo, predique cuando tenga que predicar, con la fuerza que tiene que predicar y no andar por el mundo echándole pleito a todo el mundo, fijándose en los errores de todo el mundo. No, sea usted sencillo, sencilla, no juzgue, no critique, ya predicamos de eso. Cambie su vida. Usted tiene una perla en sus manos, tiene una perla en su corazón, el Evangelio de Dios. El reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Cambie todo lo que tiene por esa perla. Dé todo lo que tiene por esa perla. Es la salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestra familia. Esto es lo que nos quiso decir Pablo. Y vamos rápidamente ya para terminar. Todo lo que falta. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí hay otra doctrina, la gracia de Dios, que tenemos que entender qué es la gracia de Dios. Bueno, ¿qué sigue? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En ninguna manera, ¿verdad? Entonces todo esto es importante. Por medio de la fe vamos a ser justificados, por medio de la fe en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos ser justos, y yo soy justo en la justificación de Dios. El capítulo 4 nos va a hablar acerca de Abraham, cómo fue justificado, y podremos retocar este tema otra vez. Nos vemos la próxima semana para retomar este tema. Ojalá y puedas recibir revelación. Había un hombre, un romano, que le dijo a Jesucristo: mi siervo está enfermo, ¿puedes sanarlo? Y Jesucristo dice: vamos. El centurión. El centurión. Centurión. Y el centurión reconoció: yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero sé que tienes la palabra de autoridad. Si yo le digo a este viene y le digo a aquel ve y va, y tú nomás tienes que decir la palabra, dice. Fíjense que mejor otras personas tienen visión que nosotros, que hemos sido restaurados, que hemos sido justificados. Yo conozco mucha gente que no es cristiana y tienen una fe tremenda. Tienen una fe tremenda. Y yo creo que no van a ser justificados porque no estuvieron con nosotros en la iglesia cristiana, sino van a ser justificados por la fe que tuvieron en Jesucristo.
Y nosotros que tenemos la palabra, que tenemos el Evangelio, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿no podemos dar testimonio de que somos hombres y mujeres de fe? Dice el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es un justo? ¿Qué es un justo? Aquel que ya fue justificado. Los judíos llegaron a invitar personas que no eran judías, que no conocían la ley, a su templo. Y no se circuncidaron, pero empezaron a llevar ¿qué? A obedecer la ley. Se circuncidaron después, empezaron a obedecer las leyes, y esas personas no eran judías, pero eran ¿qué? Llamadas justos. Mañana, para la próxima semana, vamos a ver cómo Dios llamó justo a Abraham, que todavía no era judío. Todavía no era judío. Va a estar interesante la próxima semana. No se la pierdan. Bien, quiero hacer una pequeña oración por los que están viéndonos a través de las redes. Ojalá no se pierdan estas enseñanzas. Son muy interesantes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saborear el Evangelio. Saborea tu libertad. Saborea los méritos de Cristo. Jesús ha venido a restaurar nuestra imagen del Padre en nosotros. Dios es un Dios justo, por lo tanto nosotros también tenemos que ser justos. Dios es un Dios santo, por lo tanto nosotros también tenemos que ser santos. La imagen y semejanza de Dios es justicia y santidad, por lo tanto eso es lo que debemos tener nosotros y debemos de restaurarla. ¿Cómo lo restauramos? Justificándonos en la cruz del Calvario. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, es el pago. Y ahora estamos en la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros para caminar como libres y no como esclavos. Nuestra mente debe de cambiar. No podemos ser esclavos, debemos ser ¿qué? Libres en Cristo Jesús, para poseer y para tener todo lo que nos ha dado. En la próxima enseñanza estaremos hablando un poco más de esto, lo estaremos ampliando. Dios te bendiga mucho. Padre precioso y Dios bendito, te pido en el nombre bendito de Cristo Jesús que todos y cada uno de aquellos que nos están viendo a través de las redes, mis hermanos, mis hermanas, que nos han dado su tiempo, bendito Padre Celestial, sean tocados por el poder de tu Evangelio, por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que sean justificados, que ellos puedan ver también el nivel de pecado por el cual hemos caminado y se puedan arrepentir, o si fueron ellos lastimados por el pecado, que puedan perdonar para que su alma pueda ser libre y pueda vivir una vida presente. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todos y cada uno de los que nos han escuchado y los que nos van a seguir escuchando a través de estas prédicas que son grabadas. Padre, declaro a tu Espíritu Santo en ellos, en la justificación de sus almas, de su espíritu. En el nombre de Jesús declaro también sanidad. Bendito Padre Celestial, yo sé y lo he vivido, que cuando una persona se arrepiente, sanidad viene a sus cuerpos. Cuando una persona perdona, sanidad viene a sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos y cada uno de aquellos que estén enfermos, declarando sanidad sobre sus vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. No nos olviden. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén.